Bien, jóvenes, vamos a iniciar la sesión. Vamos a continuar desarrollando nuestro caso, que es el caso de Aya Gómez, que estamos viendo el tema de análisis financiero. ¿Ok? ¿Para qué hacemos un análisis financiero? Para determinar la salud financiera de la empresa, es decir, cómo se encuentra económica y financieramente la empresa. La empresa, podemos ver, económicamente tiene problemas. Hay muy mala administración, el tema de políticas de cuentas por cobrar, inventarios, y obviamente esto le está salpicando a las cuentas por pagar, ¿no? Creo que es lo más llamativo de la parte del activo, porque gran parte de la inversión lo tiene concentrado en los activos corrientes, y en los activos corrientes prácticamente están inventarios y cuentas por cobrar concentrado gran parte de la inversión. Y obviamente eso significa que tenemos gran parte de los recursos inmovilizados, ¿no? Lo tenemos inmovilizados. Eso estamos por aquí, ¿no? Acá. Entonces, fíjense los días que demoramos en vender la mercadería o en renovar la mercadería, y los días que demoramos en cobrar a nuestros clientes una vez hecho las ventas. Y consecuencia de ello, como no hay liquidez, no estamos vendiendo, no estamos cobrando, tenemos obviamente retrasos con el pago a proveedores. El otro tema aquí que hemos visto es que la rotación de activos es muy baja, es decir, con las inversiones que estamos teniendo actualmente, las ventas que están generando son muy pocas. Entonces debemos llegar por lo menos a que sea el doble, ¿no? Que yo invierta $1 en activos y esto me generen $2 de ventas. ¿Ok? Por otro lado, dentro de las razones de liquidez, habíamos visto de que la empresa sí tiene capacidad de pago, pero esa capacidad de pago está concentrado en inventarios y cuentas por cobrar. Eso significa que si quiero cumplir mis obligaciones de corto plazo, necesariamente tengo que cobrar al cliente y tengo que vender los productos que tenemos en almacén. ¿Ok? Luego, en estas razones de apalancamiento, habíamos visto de que la empresa prácticamente está financiado por acreedores. Prácticamente hemos visto que está el 60 y tantos por ciento en promedio, 58% en promedio. Pero si nosotros vemos prácticamente en el último periodo, 2023, el 75% de los activos han sido financiados con acreedores, ¿no? Con pasivo. Entonces, eso significa que los activos están prácticamente comprometidos con los acreedores si en caso no lográramos cubrir las obligaciones que tenemos, ¿no? Y el gran alivio que tenemos es que tiene buena calidad de deuda. Eso significa que la mayor parte de estas obligaciones tienen vencimientos a largo plazo. Eso nos da un poquito de holgura para poder, obviamente, restablecernos, ordenar la casa un poquito para poder mejorar la situación. ¿Ok? Luego, en tema de razones de rentabilidad, hemos visto de que las rentabilidades que tenemos tanto para los inversionistas totales son rentabilidades muy bajas comparando con otras alternativas de inversión. Si usted puede ver 3, 2, 4, 2 y 6%, creo que es mejor colocar estos recursos que tenemos invertidos en el negocio en un DPF. Y obviamente el DPF es de menor riesgo, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa, no es nada atractivo. Pero sin embargo, la rentabilidad de los accionistas sí es un poquito más alentador, es decir, es un poquito más atractivo. Ni quiere decir, si nosotros vemos el año 2023, prácticamente es el 24%. Eso significa que por cada $100 o 100 bolivianos invertidos en el proyecto por los socios, se están generando $24 de ganancia, ¿no? Entonces, eso es lo más llamativo, y esto se debe seguramente a algo que vamos a determinar en este momento. ¿Ok? Tiene problemas. Por ahí la parte más atractiva es esto de acá. Entonces, para ver a qué se debe que los accionistas tengan una rentabilidad del 24%, vamos a realizar el análisis DuPont. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por aquí, análisis DuPont. El análisis DuPont prácticamente nos dice cuál es la razón de que o a qué se debe las rentabilidades que está obteniendo la empresa. Eso es prácticamente la información que me proporciona el análisis DuPont. Análisis DuPont.
A ver, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Ok, vamos a ver. Año. Ya. Entonces, les voy a por aquí mostrar un poquito el tema de la presentación. ¿Ok? A ver, permítanme un ratito. El análisis Dupont lo que hace es prácticamente desglosar la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿no? Ese es lo que hace el análisis Dupont, desglosar el análisis Dupont. ¿Ok? ¿Y en qué le desglosa? Prácticamente lo va a desglosar en eficiencia económica, eficiencia operativa y apalancamiento financiero. Entonces, esos son los tres componentes del análisis Dupont. Aquí lo estoy buscando un ratito en la presentación. Ahora se las voy a traer. Entonces, fíjense, aquí está. Entonces, fíjense, este es el análisis Dupont, ¿no? Es un indicador que nos dice cómo es que la empresa ha alcanzado los resultados financieros. Es decir, a qué se debe esos resultados. Entonces, podrían haber tres razones. Uno, lo vamos a poner por acá. Uno, no me gusta este color de oriente. A ver, un color. ¿Qué color le gusta? ¿De qué equipo son? De Guavirá, ¿no? O de 10 de febrero. ¿Cómo se llama el equipo allá? San Antonio, ¿no? San Antonio de Bulubulo. Ahí está. Entonces, esos son los tres componentes que tiene el ROE, en el cual podemos desglosar. ¿Ok? Entonces, puede haber tres razones, que son uno de ellos, la eficiencia económica. ¿Eso qué significa? Que puede haber tenido una buena administración de los costos, consecuencia de ello, muy buen margen neto. Podría ser también la otra razón, la eficiencia operativa. La eficiencia operativa. Eso nos dice las veces que se venden los activos, es decir, la cantidad de veces que se venden los activos, la rotación de activos totales. Nos informa si la rentabilidad de la empresa está basada en un amplio margen de utilidad en ventas o está basada en una alta rotación de activos de la empresa, ¿no? Lo que mostraría una alta eficiencia en la gestión de los activos. Y el último razón podría ser el apalancamiento. El apalancamiento financiero. ¿Qué significa eso? ¿De dónde provienen los recursos? ¿No? ¿De dónde provienen los recursos? Ese es el apalancamiento financiero. ¿Qué es el apalancamiento financiero? ¿De dónde provienen los recursos? Normalmente de acreedores, es decir, mediante deuda. Entonces, hay tres razones de que el ROE puede ser atractivo. Puede ser a una eficiencia económica, buena administración de costos, por lo tanto, buenos márgenes de utilidad. Segundo, podría ser una eficiencia operativa, es decir, por cada dólar invertido en activos nos esté generando una mayor cantidad de veces en ventas. O el tema del apalancamiento
financiero. Es decir, que nosotros estamos trabajando con recursos que no son nuestros, sino que son de los acreedores. Entonces, estas son las tres razones que podrían ayudar a que se tenga un ROE bastante atractivo. ¿Okay? Si la razón se debe a que son a estas dos primeras, eso significa que tenemos una eficiencia en la administración de los activos. Eficiencia en la administración o en la gestión de los activos de la empresa. Activos. Ahí está. Si se debe a eficiencia económica o eficiencia operativa, eso significa que tenemos buena gestión en los activos de la empresa. ¿Ok? Y el otro, estamos operando no con recursos propios, sino con recursos de acreedores. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí, en esta otra presentación, no sé si ustedes pueden ver, está comparando dos empresas que ustedes conocen, a Yahoo Finance y Google, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen la estructura prácticamente del ROE. Fíjense, en el 2005 Yahoo tiene un ROE de 10%, 2006 8.1 y 2007 6.9. Y los márgenes netos son estos de acá y tenemos las rotaciones de los activos y el tema del apalancamiento. Mientras que Google, podemos ver que las rentabilidades son mucho más atractivas, pueden ver, este es el de Yahoo y este es el de Google. Entonces ustedes pueden ver que Google es mucho más rentable que Yahoo, pero la pregunta es, ¿a qué se debe? Si nosotros comparamos en el tema de los apalancamientos, voy a cambiar de color. Si nosotros comparamos el tema del apalancamiento, no hay mucha diferencia, fíjense. El tema del apalancamiento es 1.26, 1.24, 1.28. Y Google 1.24, 1.08, 1.12. No hay mucha diferencia en tema de apalancamiento, es decir, ambas empresas tienen el mismo nivel de endeudamiento. Segundo, rotación de activos, 0.48 veces, 0.55 veces, 0.57 veces, 0.59, 0.57, 0.60. No hay mucha diferencia, que es muy similar. Podemos decir que Google es un poquito más eficiente en el uso de los activos, pero no hay una diferencia abismal. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en los márgenes. Fíjense los márgenes que tiene Yahoo y Google. Yahoo tiene 16, 11 y 9.5, mientras que Google tiene 23, 29 y 25. Entonces, ¿por qué Google tiene mayor rendimiento que Yahoo Finance? ¿A qué se debe? A la eficiencia económica. ¿Eso qué significa? Que tiene buena administración en sus costos. Consecuencia de ello, tiene buenos márgenes. Entonces, la utilidad que tiene Google es por la buena administración de los costos y gastos que tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que me muestra el análisis Dupont. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros, ¿ok? Entonces, voy a compartirles nuevamente el libro de Excel y vamos a empezar a desarrollar. Ahí está. Entonces, vamos con el primero. Eficiencia económica. La eficiencia económica es el margen neto. Lo vamos a copiar esto acá. El otro es... ¿Cuál es la otra? Ah, no, pero vamos a traer los periodos. No sé qué estamos haciendo acá. Esperen un ratito. Ahí va. Entonces, uno es la eficiencia económica, que es el margen neto. El otro componente del ROE es la rotación de activos. La eficiencia operativa. ¿Cómo es que utilizamos los recursos invertidos en activos para generar ventas? Ahora, finalmente viene a ser el apalancamiento financiero. ¿Qué es esto de acá? Apalancamiento financiero. Ahí está. Ok.
Y finalmente recién vamos a tener el famoso ROE. Ahí está. Entonces, borramos todo esto y vemos. Vamos con el primero, los margen netos. Lo podemos traer lo que ya está calculado aquí si quieren o lo pueden volver a calcular. No hay problema, porque el resultado va a ser exactamente lo mismo. Como ya lo tenemos calculado, pues lo traemos. Fíjense. Margen neto. Los margen neto prácticamente son muy bajos del promedio que ustedes esperan, que es el 8%, ¿no? Están por debajo del 8%, entonces no es nada atractivo estos márgenes. Entonces la rentabilidad que tiene los socios no es a los márgenes, no es a la eficiencia económica. Vamos con la eficiencia operativa. Rotación de activos, que no es nada más las ventas entre los activos. Entonces fíjense aquí, también aquí podemos ver de que no es eficiencia operativa, no se debe a ello. Fíjense, por cada dólar invertidos apenas nos están generando 1.7 veces de ventas, 1.1, pero si inviertes uno y generas venta en uno, entonces muy poca la rotación de activos, que viene a ser la eficiencia operativa. Vamos con el tema del apalancamiento financiero. Apalancamiento financiero que aquí lo tenemos. ¿Sí? Esto, ahí está. Creo que esta es la razón. Entonces, fíjense, el apalancamiento financiero nos dice que aquí no olvidemos que tenemos uno, por ejemplo, ¿no? Aquí siempre, para poder interpretar, tenemos uno. Entonces, por cada $1 de patrimonio, tenemos invertidos $4 en activo. Es decir, de los 4 $1, yo he puesto $1. ¿Quién ha puesto la diferencia que es $3? El acreedor. Entonces, prácticamente este negocio está funcionando con recursos que no son propios, sino con recursos de acreedores. Entonces, podemos decir, o primero, antes de afirmar eso, calculemos el ROE. El ROE va a ser la multiplicación de la eficiencia económica, que no lo es, por la eficiencia operativa, mucho menos, y por el apalancamiento. Fíjense, 15% de ROE, 5%, y eso replicamos. Y que usted puede comparar este ROE con esto, es exactamente la misma. Lo único que el análisis de Dupont me está diciendo es a qué se debe esta rentabilidad. ¿Y a qué se debe? Pues se debe al apalancamiento financiero, al uso del capital externo que estamos haciendo. Prácticamente el negocio está funcionando con recursos de terceros, no propios de las empresas, es decir, de los accionistas. ¿Ok? Entonces, esta rentabilidad atractiva del 24% que en el 2023 se debe al apalancamiento financiero. Es por los usos de recursos externos que está haciendo la empresa. ¿Es de alto riesgo? Efectivamente sí, porque si usted no va a poder cumplir esa deuda que tiene con acreedores, obviamente se van a ver comprometidos tus activos. Ese es el gran problema. Pero usted sabe que el principio de finanzas nos dice, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Ok? Entonces, de esa manera, esta empresa está obteniendo estas rentabilidades. Se debe justamente a los apalancamientos financieros que la empresa maneja actualmente. ¿Ok? ¿Está corriendo un riesgo de que en algún momento no pueda cumplir esas obligaciones? Efectivamente sí, pero la recompensa es en buenas rentabilidades para los socios, no tanto así para la empresa, ¿no? Porque las rentabilidades para la empresa son prácticamente muy bajos, que incluso están por debajo de otras alternativas de inversión que son mucho más atractivas y de menor riesgo. ¿Sí? Entonces podemos decir de que la rentabilidad se debe al apalancamiento final financiero, que es la que vamos a poner apalancamiento financiero. A eso se debe. Esa es la causa de que se tienen rendimientos atractivos. Ahora, imagínense
de que la empresa hubiera mejorado, por ejemplo, en la administración de sus costos. Simplemente pongamos que tengamos un margen de 10. Fíjense, ¿a cuánto subiría la rentabilidad para los socios? A ver, le damos Enter y fíjense, de 25 era, ¿no? O 24. De 24 se estaría incrementando al 45%. Entonces, si yo mejoro en la administración de los costos y gastos para tener buenos márgenes, fíjense, estaríamos hablando de una rentabilidad del 45%. Sumado a ello, que yo por cada dólar de venta, de invertidos en activos, me pueda generar $2 en ventas, miren la belleza de rentabilidad que se podría tener con el riesgo que estamos corriendo. 79%. 1.5 simplemente, hacer un poco más de esfuerzo, utilizar de la mejor manera la capacidad máxima. 59% de rentabilidad. ¿Ok? Entonces, ya tenemos a dónde atacarlo. Tenemos que mejorar el margen y tenemos que vender más porque las inversiones así lo meritan. Tenemos inversiones, pero no lo estamos aprovechando para generar ventas. Tenemos que aprovechar. Porque si esas dos cosas mejoramos, fíjense la rentabilidad que vamos a tener. Prácticamente duplicamos hasta triplicamos la rentabilidad que estamos teniendo actualmente. ¿Ok? ¿Se entendió el análisis Dupont? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí, no? Ok, jóvenes. Ahora sí, ya se terminó el análisis financiero. Simplemente para comparar un poquito, les voy a mostrar el caso para ver a grandes rasgos con los resultados ya encontrados. Tenemos lo siguiente. A ver, dice, las políticas operativas de la empresa Ayacome se muestran los siguientes. Políticas de cobro es de 30 días y pago de 60 días. ¿Estamos cumpliendo con estas políticas que están establecidas en la empresa? Pues no, estamos muy lejos de ello. Fíjense el problema que tenemos en la empresa. Ni siquiera estamos cerca, ¿no? Podríamos decir que estamos en 40 días de cobro, ¿no? Estamos ¿en cuántos días? 180 días. No, miento, 130 días. 130 días y nuestro promedio es 30 días. La política nos dice que no debe pasar los 30 días. Política de pagos de 60 días. O sea, voy a pagar después de un mes de lo que yo cobre. Pero prácticamente estamos demorando en pagar 116 días, por encima de los 100 días. Obviamente es lógico, si no estamos vendiendo, estamos cobrando, ¿cómo creen que pagamos? Con especie no se paga. Tiene que ser con liquidez. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir a la segunda parte, que es la parte de la planificación financiera. ¿Ok? Vamos a ver la parte de la planificación financiera. ¿Alguien podría decirme qué es una planificación financiera? ¿Qué será una planificación? La planificación simplemente es el diseño y cuantificación del futuro deseado por la empresa, futuro que debe ser alcanzado. Y ahí, hoy vamos a hacer dos tipos de planificaciones, pero en área financiera. La planificación del efectivo y la planificación de las utilidades. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con ese trabajito. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es la planificación de las utilidades. Vamos a proyectar las utilidades para los siguientes 5 años. Con toda la información que tenemos, acá.
Entonces, para no perder mucho tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, ¿dónde tengo el estado resultado y balance general al mismo tiempo? Creo que está en el análisis vertical, ¿no? Aquí. Entonces, esta información lo vamos a leer aquí. Oh, esto es análisis, ¿no? Análisis. Si quieren, coloquémoslo razones financieras. Razones financieras. Entonces, vamos a copiar un análisis vertical, mover o copiar, crear una copia. Ahí está. A esto lo vamos a llamar estados financieros proyectados. ¿Ok? Vamos a proyectar los estados financieros. Vamos a eliminar esto. También esto de acá. Eliminar. Y ya está. Entonces vamos a empezar a proyectar para los siguientes 5 años, es decir, hasta el 2028, 24, 25, 26, 27 y 28. Ahí está. Entonces, si quieren, esto lo cambiamos. Volvemos a ponerlo. Ahí. Estado de resultado proyectado. Y esto va a estar, ¿qué están haciendo aquí? Expresado en dólares. Expresado en dólares. Expresado en dólares. Ok. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una hoja de supuestos. Así que vamos a abrir una nueva hoja. Vamos a colocar, quitar los cuadriculados. Entonces vamos a poner la hoja de supuestos. Los supuestos que vamos a utilizar para poder proyectar. Vamos a hacer detalle. Ahí tenemos los años históricos. ¿Desde qué año es lo histórico? Del 2018, ¿no? 2018. Y necesitamos hasta 2026. Ahí está. Entonces lo que vamos a colocar, lo siguiente. Lo primero que se proyecta son las ventas, ¿no? Las ventas. Entonces vamos a empezar a proyectar las ventas. Colocamos ventas. Vamos a ver el crecimiento histórico. El crecimiento histórico no lo voy a calcular porque ya lo tenemos. El crecimiento histórico de las ventas nos lo dan en el análisis horizontal y esa información está acá. Ahí está la información histórica, ¿no? Esa es la información histórica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Colocamos aquí, insertar, vamos a colocar el promedio. El promedio.
Esto incluso la podemos decir lo siguiente, esta podemos colocarlo ahí. Proyectar supuestos proyectado. Y esto es histórico. Histórico, para que podamos identificar. Entonces, ¿cuál es el promedio del crecimiento en ventas? El promedio ha sido de 11%. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que juntarnos con el departamento comercial y decir, este 11% de crecimiento es muy poco por la cantidad de inversión que tenemos en activos. Entonces, obviamente, tiene que salir esto de un estudio de mercado. ¿Ok? Hay que hacer un estudio de mercado para ver cuáles son las necesidades de los clientes, qué están buscando los clientes, cuánto están dispuestos a pagar, qué producto necesitan. Entonces, diseñar un producto a lo que el consumidor pide. ¿Ok? Bajo esa lógica, vamos a ponerlo de que el crecimiento mantenga el 20% de los últimos 2 años. ¿Ok? Entonces, vamos a poner 20%. Viendo que el promedio obviamente es 11, ¿no? Pero nosotros vamos a mantener el nivel que está en 20%. Ahora, si gustan, podemos poner 25%, pero tampoco seamos tan optimistas, ¿no? Pongámoslo un 20%, más aún por la situación que estamos atravesando, entonces un 20%. ¿Ok? Entonces, fíjense, nos vamos a los estados financieros, estos son los supuestos, la hoja de supuestos, y nos vamos acá. Estas ventas se van a incrementar año tras año en un 20%. Clicamos y ya tenemos proyectado las ventas para los siguientes 5 años. Como ustedes pueden ver, hacemos la primera, la demás simplemente replicamos. Ahí está. ¿Ok? Ahí lo tenemos las ventas. Costo de ventas. Costo de ventas. ¿Qué nos dice costo de ventas? Costo de ventas. El costo de ventas representan, eso lo tenemos en el análisis vertical, representan el 55% en el 2018 de las ventas y el promedio sería 61%. Ah, no falta aquí. 60%. Entonces vamos a mantener ese promedio, ¿ok? 60%. Vamos a mantener ese promedio de 60%. Pero hay que luchar para mantener eso, ¿no? Porque aquí uso el 62, 63, 61, 60. Podemos mantener. Ahora, haciendo buenos ajustes, buscando nuevos proveedores, por ahí podríamos decir, bajemos en 5%. ¿Qué pasa si es 55? Podríamos, porque estamos hablando a futuro. ¿Ok? A futuro, ¿no? Pero por ahora mantengamos el 60. ¿Ok? Mantengamos ese 60%. Ya luego vamos a ver los resultados y ahí podemos hacer ajustes. Eso es lo bueno cuando usted presupuesta hacer una planificación. Como no sucedió aún todavía, puedes ajustar tus proyecciones. ¿Ok? Entonces está ahora el resultado, ya tenemos costo de ventas. El costo de ventas representará el 60% de las ventas. Y ya lo tenemos proyectado costo de ventas para los siguientes 5 años. La diferencia va a ser utilidad bruta, que prácticamente es ventas menos costos de ventas.
¿Ok? Muy bien. ¿Qué más hacemos? Vamos al tema de gastos operativos. Vamos al supuesto. Gastos administrativos, gastos comerciales, ¿no? Comerciales. Y vamos a ver qué participación tiene gastos administrativos comerciales de las ventas. Eso está en análisis vertical, estamos hablando de un 27 y un 10%. Entonces, como ya tenemos calculado, pues no necesitamos volver a calcular, simplemente traer la información. En promedio, estamos hablando de un 24 y de un 9%. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ajustar esto. Es decir, vamos a ir 24% es un costo muy elevado. Entonces, tenemos que reestructurar prácticamente los gastos operativos. O sea, vamos a colocar un 20%, ¿cierto? ¿No? Y obviamente eso es en una junta donde se discute todos estos datos que estamos colocando como supuestos. ¿Ok? 20%. Y los gastos comerciales en promedio representan un 9%, entonces vamos a mantener ese 9%. Y ahí está. Con eso ya podemos proyectar los gastos operativos. Entonces colocamos igual las ventas y movilizamos fila por 29%. Replicamos abajo y a la derecha. Y finalmente lo que hacemos para sumar los gastos operativos, sumamos gastos administrativos y comerciales. Y la diferencia vamos a tener utilidad operativa. Utilidad bruta menos gastos operativos, utilidad operativa. Ahí está. ¿Ok? Hasta aquí, consultas, dudas. ¿No hay? Ok, continuemos. Vamos con el tema de los intereses. Con el tema de los intereses. No tenemos información de las tasas de interés. No sé si habrá, pero obviamente cuando estemos nosotros dentro de la empresa, vamos a tener esa información. ¿Cuánto tasa de interés nos está cobrando eh, las entidades bancarias? ¿No? Entonces, tendremos esa información. En este momento nada, no la tenemos, pero, a ver, de todas maneras, revisemos si por ahí, si alguien recuerda que haya leído por ahí, pues sería interesante la información, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí, por el caso. Le vamos a dar una vista rápida al caso. Por eso siempre es bueno leer el caso, ¿no? Porque ahí por lo menos vamos a tener informaciones de que nos van dando. No, no está. No hay tasa. Ok. Entonces no debemos asustarnos como somos especialistas en finanzas, así que vamos a conseguir esa información, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conseguir?
Ustedes saben muy bien, a ver dónde está, ustedes saben muy bien de que el interés es igual deuda por tasa. ¿Ok? Esta va a ser una aproximación, obviamente, porque no tenemos el detalle, porque una empresa tiene más de 3 deudas de diferentes bancos con diferentes tasas de interés. En este caso vamos a calcular una tasa promedio más o menos. ¿Ok? Entonces, deuda por tasa. ¿Ok? Entonces, como nosotros en la información necesitamos tasa, es decir, necesitamos esta información, pero sí conocemos la deuda y conocemos el interés. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es prácticamente despejar. Entonces, la tasa estaríamos hablando que va a ser igual al interés dividido ¿entre quién? Entre la deuda, ¿no? Entre la deuda. Ahí está, ¿no? Esta deuda que está multiplicando pasaría a dividir al interés, ¿ok? Entonces, vamos a colocar aquí tasa de interés. Tasa de interés, ¿ok? Vamos a calcular con esa forma. Colocamos igual, nos vamos a ir al 2019. Vamos a agarrar los intereses que están en el estado de resultado. Me voy a por aquí. Intereses del estado de resultado del 2019 dividido entre la deuda del 2018, porque siempre se va a pagar sobre el saldo. Entonces, fíjense, 36 más 684.000. Estoy calculando una tasa de interés promedio, ¿no? Una tasa de interés promedio. 8%, podemos replicar eso. Y la tasa promedio, estamos hablando de un 11%. ¿Ok? Obviamente lo eleva bastante este 20% de 2021. Tendríamos que entrar al detalle a qué se debe ese incremento en tasa de interés, ¿no? Entonces, en promedio, 11%. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar eso, 11%. Entonces, vamos por acá, 11%. ¿Ok? Con eso ya podemos proyectar. Entonces, interés va a ser igual. Tasa de interés por la deuda. ¿Dónde están las deudas? Las deudas son del de corto plazo más el de largo plazo. Ahí está, ¿no? Y eso multiplicamos por la tasa que acabamos de calcular el promedio, 11%. 315.315. Y eso la replicamos hacia la derecha. Ah, salió celdas en blanco. Efectivamente sí, porque aún no tengo las deudas del 2024, que es la proyección, ¿no? Entonces, cuando ya completemos esa proyección de las deudas, entonces ya vamos a tener los intereses, ¿ok? Finalmente, tenemos utilizantes de impuestos que viene a ser la utilidad operativa menos los intereses. ¿Alguna consulta, pregunta hasta aquí? Ok, vamos con los impuestos. Ustedes saben muy bien que el impuesto en Bolivia sobre las utilidades es el 25%. Entonces, impuesto a las utilidades. Entonces, eso no necesitamos saber, eso está normado por las leyes tributarias. 25%. Ok, entonces, nos vamos a esto y agarramos esto por el 25%. Y ahí está. Y finalmente ya tenemos las utilidades del periodo. Utilidad de impuesto menos el impuesto. ¿Ok? Ahí está. ¿Alguna consulta, pregunta hasta aquí?
¿Ninguna? A ver, con su dedito, por ahí les hace frío hablar, ¿no? ¿Cómo chicos? ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver, ¿qué dice Carlos Daniel? ¿Cómo estamos, Carlos? Cintia, Dalma, Fabiola, ¿cómo estamos? ¿Bien? No quieren hablar, ¿no? ¿Están tímidas Utilicen o están con hipotermia? Ok, entonces si no responde voy a asumir que todo está bien, ¿no? Si tiene problemas con su micrófono, pueden escribir al chat también, no hay problema. O por lo menos mostrar como el dedito, como dice Dalma. Todo ok. Muy bien. Entonces, vamos a continuar la proyección ahora con las cuentas del balance general. Entonces, vamos a copiar este encabezado. Y esto es el balance general. Balance general proyectado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a iniciar entonces con las cuentas por cobrar e inventarios. ¿Ok? Con las cuentas por cobrar e inventarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sentarnos con el departamento de crédito, si es que hubiera, o el departamento de ventas, y le vamos a dar una regañada de que se debe cumplir sí o sí lo que la empresa tiene planificado. La empresa tiene planificado de que las cuentas por cobrar no deben estar por más de 30 días. Fíjense, esto es lo que la empresa permite, que está dentro de su política, pero nosotros estamos fuera de la política. Entonces, vamos a ser exigentes con esto. Si no nos pagan dentro de los 30 días, no lo mandamos mercadería. Así de sencillo. Cortamos la entrada de la entrega de mercadería. Porque muchas veces decimos, entregamos la mercadería y nos dicen, la vamos a pagar dentro de 30 días. Llega a los 30 días, no cumplen con el pago y nos vuelven a pedir mercadería y nosotros obviamente, como somos buena gente, le decimos, ok, esta vez lo vamos a volver a entregar, ¿no? Y obviamente así se va acumulando las cuentas por cobrar. Entonces aquí no, primero pagas y luego te entrego. Y si no hay pago, no hay más entrega de mercaderías, ¿ok? Tenemos que ser bastante rigurosos porque los problemas, fíjense que nos están asfixiando con el tema de cobros y inventarios, ¿ok? Entonces, vamos a respetar esa política interna que tiene la empresa y le decimos que esta vez hay que cumplirlo, que no esté de adorno, ¿no? Entonces, el plazo promedio de cobro nos dice que es de 30 días. Entonces, esto la cumplimos porque la cumplimos. Si no queremos tener problemas, hay que cumplir. Entonces, ahora bien, ¿cómo calculamos las cuentas por cobrar? Ustedes saben muy bien que las cuentas por cobrar, el plazo promedio de cobro, se calculan de esta manera, ¿no? Fíjense, el plazo promedio de cobro, cuentas por cobrar, aquí están, a ver dónde está. Plazo promedio de cobro va a ser cuentas por cobrar por 365. En este caso nosotros vamos a utilizar el año comercial, 360, entre ventas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros necesitamos
ya no el plazo promedio de cobro, porque eso es lo que tenemos, son 30 días que tenemos que cumplirlas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar cuentas por cobrar. Despejando cuentas por cobrar, quedaría aquí está. Los 365 que está multiplicando pasaría a dividir. En el caso nuestro va a ser 360. Y las ventas que está dividiendo pasaría a multiplicar al plazo promedio de cobro. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular las cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces, fíjense, ventas por plazo promedio de cobro dividido entre 360. Entonces, colocamos igual. Ventas, aquí están las ventas, por el plazo promedio de cobro que son 30 días. Todo eso dividido entre los 360. No sé qué es, algo es aquí. Por 30. Todo eso dividido entre 360. ¿Ok? Ahí está. Y ya tenemos proyectadas las cuentas por cobrar. Voy a ver aquí. Por N10. N10, efectivamente. Corta. Ok, está correcto. Entonces, fíjense cómo, si nosotros cumplimos lo que está establecido como política interna de la empresa, de 2 millones baja a 650. Prácticamente es una locura, ¿no? Vamos con el tema de los inventarios. Pero simplemente para que lo tengamos información, traigamos cuál es el plazo promedio de cobro que tenemos actual, ¿no? Eso está en las razones, ¿no? Fíjense, estos son los que tenemos. Si nosotros comparamos con lo que estaba estipulado en la norma interna o como política interna de cuentas por cobrar, estamos lejos de ello. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular ahora el plazo promedio de inventario. El plazo promedio de inventario histórico nos dice que son de 90. Entonces aquí, lo que hay que hacer es mover mercadería, no hay de otra. Hay que mover mercadería. Entonces, nuevamente, necesitamos mover mercadería. No tenemos la política interna de cuánto es el plazo promedio de inventario, pero si nosotros calculamos los promedios, ahora vamos a ver cómo estamos en tema de promedios. Son 84 días, 123 días. Entonces, nosotros vamos a poner como máximo que sean 90 días. ¿Ok? Como máximo el inventario. O sea, tenemos 3 meses para poder mover. Cada 3 meses deberíamos renovar nuestro mercadería, lo que tenemos en almacén. ¿Ok? Voy a poner 90, aunque por ahí podría jugar, arriesgarme con 60, pero bajar de golpe obviamente no se va a poder, ¿no? Entonces tenemos que ser lo más realista y ponemos en 90. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va con eso. Entonces, de la misma manera, aquí tenemos el plazo promedio de inventario, que estamos fijando que sea 90 como meta, y obviamente necesitamos proyectar los inventarios. Entonces, nuevamente lo mismo, despejamos estos 360 que está multiplicando, pasaría a dividir aquí, ¿no? Y esto que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces, inventario sería igual, costo de ventas por el plazo promedio de pago que es 90 entre 360. ¿Ok? Entonces, dicho esto, nos vamos por aquí.
Vamos a inventarlos. Colocamos igual. Costo de ventas. Costo de ventas por 90. Todo eso dividido entre 360. Ahí está. J11. J11. Me preocupa es esto, porque se está inmovilizando, no sé. Creo que no están así los otros. Creo que no están. Ahí está. Ya tenemos entonces los cuentas por cobrar e inventarios. Lo que nos faltaría son caja y banco. Entonces, por ahora sumamos. Fíjense los valores que tenemos. ¿No? Lo que nos faltaría es caja y banco. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, consulta? Vamos ahora con los activos fijos brutos. Los activos fijos brutos no hubo inversiones en los primeros 3 años, luego hubo inversiones, ¿no? Hay inversiones adicionales. Entonces vamos a colocar por aquí. Esto ya lo vamos a llevar para otro lado. Ah, aquí vamos a poner activos fijos. Fíjense las inversiones que hubo de un año a otro. Eso es lo que vamos a calcular. 800.000 menos 800.000. No hubo inversiones adicionales. Luego hubo 400.000, 200.000, 140.000. En promedio, las inversiones en los últimos años, podemos replicarlo para que no volver a hacer nuevo, 148.000. ¿Ok? Y según el análisis que hemos visto, tenemos inversiones, pero esas inversiones no las estamos utilizando para generar ventas, ¿no? Como esto es un rubro de la empresa, el rubro es una empresa comercial, como es empresa comercial, entonces no necesitamos aumentar la planta, lo único que podríamos aumentar son para aumentar los depósitos o para mostraderos de mercadería, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, pues no habría mucha inversión que hacer, salvo que queramos abrir una nueva sucursal, una nueva tienda para poder exhibir nuestros productos. Entonces, pensando en ello, voy a ponerlo de que se van a invertir 100.000 anuales. Pensando en eso, que vamos a ir abriendo nuevas sucursales para ir moviendo nuestras mercaderías, para poder exhibir de la mejor manera, es decir, acercarnos un poquito más al cliente. ¿Ok? Un poquito más al cliente, bajo esa lógica que estoy hablando, ¿no? Porque no es una empresa industrial para comprar nuevas máquinas y seguir produciendo más unidades. No, es una empresa comercial. Entonces, vamos a poner esa inversión de 100.000. ¿Ok? Obviamente eso se planifica, ¿no? Estando en la empresa conocemos qué es lo que se necesita para poder vender. Mientras aquí estamos viendo que sería adecuado que las inversiones aumenten en 100.000 anuales pensando en nuevas sucursales. ¿Ok? Entonces, esto 1.540.000 lo sumamos con los 100.000 que estamos por aquí. Y esta lo vamos a ir replicando. ¿Ok? Ahora bien, tengo unos problemas con el tema de la depreciación. No tenemos el detalle de los activos fijos, porque dentro de los activos fijos, podemos tener, qué sé yo, terreno, podemos tener edificio, podemos tener muebles, podemos tener equipos de computación.
etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos el detalle, sabemos que el terreno no se deprecia, el edificio sí, anualmente se deprecia el 2.5% porque tiene una vida útil de 40 años, los muebles y enseres 10% porque tiene una vida útil de 10 años, equipos de computación tiene una vida útil de 4 años, significa que cada año pierde valor el 25%, ¿no? Y ahí podemos ir aumentando vehículos que tienen una vida útil de 5 años, eso significa que pierde valor 20% de manera anual. Entonces, los porcentajes de depreciación lo podría tener siempre y cuando tenga el detalle de los activos fijos. En este caso, no me los otorgan, entonces nuevamente vamos a recurrir a la pericia que tenemos con la experiencia y todo lo demás. Entonces decimos, no tenemos esa información, entonces vamos a calcular la tasa promedio nuevamente, lo mismo que hicimos con los intereses. ¿Ok? Entonces vamos a colocar por aquí depreciación. Depreciación de activos fijos. Entonces, ¿cómo depreciamos los activos fijos? De la misma manera que hicimos para tasa de interés. Entonces vamos a colocar aquí, a ver, entonces vamos a calcular la depreciación de activos fijos primero con las variaciones que tenemos de un periodo a otro, porque no tenemos ni siquiera en el estado de resultado de la depreciación. Debería estar, ¿no? No lo tenemos. Entonces seguramente está dentro de los gastos operativos. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las variaciones que hay en las depreciaciones de un periodo a otro. 32,000. Entonces, con esto voy a calcular el porcentaje de depreciación histórica. ¿Ven? Depreciación. Porcentaje de depreciación. Ahí está. Entonces, calculamos esto de acá dividido entre el activo bruto del 2018, ¿no? Es igual que las deudas, ¿no? Se deprecian sobre el saldo que va quedando. Entonces aquí vemos que es el 4%. Esto replicamos y calculamos el promedio. Y el promedio está en 5%. Entonces mantenemos este 5%. ¿Ok? Alguien me dirá, ¿por qué no vinculas esto directamente 5%? Debe haber algo de decimales, ¿no? Algo de decimales, 4.61 y aquí estamos trabajando con 5%. ¿Ok? Pero si yo quiero redondearlo, podría haber utilizado la función redondear, pero es mucha información, ¿no? Redondear con 2 decimales, ¿ven? Y obviamente ahí está con, no lo puse 0, 2 decimales, ahí está, 5%. Entonces, fíjense, no hay más decimales porque por más que usted quiera ver, ¿no? Entonces, podríamos utilizar esa función igual, ¿no? En todo caso, lo hemos puesto de manera manual. Entonces, se puede vincularlo, pero con la función redondear, ¿ok? Entonces, utilicemos el 5%, por ahí podríamos también verlo. Entonces, colocamos donde estamos en depreciaciones activos. Colocamos igual esto de acá por 5%. 77,000. Y esto replicamos hacia la derecha. Pero esta es la depreciación acumulada. Entonces, este de acá. Ahí vamos a hacer algo. Esa es la depreciación acumulada. La depreciación del periodo. A esa depreciación del periodo hay que sumar la depreciación acumulada, ¿no? Ojo, eso hay que tener mucho cuidado. Estamos calculando la depreciación de cada periodo. Pero, en todo caso, en el activo va el acumulado. Entonces, tengo que sumarlo la depreciación del periodo anterior. Entonces, 346. Por eso se me hacía medio raro estos números, ¿no? Entonces, colocamos a la derecha. Y ya tenemos los activos fijos, ¿no? Activo fijo. Que va a ser la diferencia, ¿no? Activo fijo bruto menos depreciación acumulada. Con eso ya tenemos el activo no corriente y ya tenemos el activo total que sería activo corriente más el activo no corriente. ¿Ok? Ya estamos aquí
Ahora bien, ¿qué nos falta? Vamos al tema de los pasivos. Vamos con los pasivos. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Entonces, la otra cuenta que sigue es cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Pero vamos a traer el plazo promedio de pago directamente, ¿no? Históricamente, el plazo promedio de pago, estamos hablando de cuánto. Están en las razones. Eso de 60, no, 59, 67, 61, 111 y 116. ¿Cuál es el promedio? Estamos hablando de un promedio de 83 días. ¿Ok? Pero la empresa tiene una política, ¿no? Tiene una política, es de 60 días, que está junto con el pago. Es decir, yo voy a cobrar 30 días después de haber hecho la venta y yo voy a pagar 60 días después de haber hecho la compra de la mercadería. Entonces, respetando esa política, lo vamos a colocar en los 60 días. ¿Ok? Entonces, pero tenemos que cumplirlo, porque si no, de nada sirve que estemos haciendo esta planificación. 60 días. Ok, entonces, ¿cómo calculamos? Ahí. Fíjese, si ya tenemos el plazo promedio de pago, eso es igual a cuentas por pagar por 365 dividido entre compras. No tenemos cuentas por pagar, despejamos. Despejando, las compras pasan a multiplicar al plazo promedio de pago y los 365 pasan a dividir. Entonces necesitamos compras. Ok, las compras. ¿Dónde tenemos las compras? Vamos a traer las compras. Entonces aquí tenemos compras. Compras. Las compras, obviamente, no las tenemos, no están ni en el estado de resultado ni el balance general, pero como ya vimos en la materia de contabilidad, nos han dicho que el costo de ventas era igual al inventario inicial más las compras menos el inventario final, ¿no? Entonces, de aquí tenemos que despejar compras. Las compras despejando quedarían costo de ventas, el inventario inicial que está con positivo pasaría a restar y el inventario final que está con negativo pasaría a sumar. Entonces, eso sería nuestra fórmula. Aquí lo vamos a poner. Voy a quitar esto, ahí está. Las compras serían igual. Vamos a poner así. Costo de ventas menos inventario inicial más inventario final. Entonces, bajo esta lógica, fíjense, aquí podemos ir calculando. Colocamos igual. Dice costo de ventas. Estamos para el 2019. Entonces, costo de ventas del 2019 lo tenemos acá. Costo de ventas 2019. Menos inventario inicial. El inventario inicial sería el del 2018. Inventario inicial más el inventario final que sería el del 2019. Y le damos Enter. Y ahí tenemos las compras. Y eso podemos replicarlo para los periodos. El promedio obviamente no me va a permitir eso, ¿no? Ahí está. Eso sería el valor de las compras. Y el valor de las compras creo que he visto en algún lado. Aquí está, ¿no? Y justamente se está calculando de esa manera. Fíjense, ahí está. Tenemos esos mismos. Acá. No pensé que le teníamos, pero lo tenemos. Ahora, no puedo replicar para los siguientes periodos porque tengo el promedio, así que eso me va a dificultar. Por lo tanto, a ver, acá. En tanto, no. Entonces, fíjense, en todo caso, esto debería estar por allá. Y eso podría replicar. A ver, vamos a probar, vamos a ver lo mismo. Eh, Costo de ventas. Costo de ventas, aquí está. Menos inventario inicial. Vamos a probar si está correcto. Más inventario final.
Sí, efectivamente está ahí. Claro que lo he recorrido. Ok. Entonces ya está. Ya tenemos compras. Entonces con eso ya podemos calcular. Entonces nos dice que las cuentas por pagar van a ser las compras por plazo promedio de pago por dividido entre 360. Entonces vamos por acá. Esto va a ser igual a las compras que tenemos por aquí, por el plazo que son 60 días, dividido entre 360. Ahí está. Vamos a aprovechar y copiar el formato. Sí, ahí está. Muy bien. Vamos con el tema de las deudas bancarias. ¿Cómo estamos con el tema de las deudas bancarias? Hemos dicho que prácticamente los activos están comprometidos con acreedores. Eso significa que tenemos que parar de endeudarnos. Tenemos que tener la capacidad de generar efectivo para poder cumplir nuestros compromisos. Entonces, bajo esta lógica, no vamos a tener más deudas. Es decir, vamos a parar la deuda. ¿Qué significa eso? Vamos a pagar la misma cantidad de deuda que se está pagando actualmente. No voy a aumentar deudas, sin embargo voy a pagar. Entonces, fíjese lo que voy a hacer. Voy a ir pagando todos los años esta cuota de 186.679. ¿Ok? Esas son mis cuotas que voy a ir pagando. Y las deudas de largo plazo van a disminuir. Es decir, esto menos lo que tengo que pagar va a ir disminuyendo periodo a periodo. Entonces, en vez de tener más deudas, lo que voy a hacer es pagando las deudas. ¿Ok? Entonces, porque estamos por encima del 75%, ¿no? O sea, es prácticamente muy elevado. Entonces, no, por ahí no valdría mucho correr tanto riesgo. ¿Ok? Entonces, no vamos a aumentar más deudas. Sin embargo, vamos a pagar lo contrario. ¿Ok? Entonces, ya está. Estamos pagando la misma cuota, que es el de corto plazo, la misma cantidad, y las deudas de largo plazo van a ir disminuyendo, menos el de corto plazo. Y aquí tenemos pasivo corriente, que no es nada más la sumatoria de cuentas por pagar más deudas bancarias de corto plazo. Bajo esta lógica, replicamos y el total pasivo es pasivo corriente, pasivo no corriente. Y ahí está. ¿Ok? ¿Qué más nos falta? A ver. Utilidad del periodo. Nos faltaba aquí una cuenta que era intereses, ¿no? Ah, no. Sí, intereses. Fíjense, ya se completó el tema de intereses, ¿no? Como ustedes pueden ver. Ya se completó el tema de intereses. Ahora sí. Vamos. Utilidad del periodo. La utilidad del periodo viene del estado de resultado. 416.119. Ahí está. Enter. Y eso replicamos hacia la derecha. No va a haber aumentos de capital. Es decir, vamos a permanecer lo mismo. Es decir, los socios no van a inyectar más capital, prácticamente van a permanecer en la inversión. Entonces, y nos vamos a poner una meta. Mientras no solucionemos los problemas financieros que tenemos, no va a haber pago de dividendos. No va a haber pago de dividendos. Eso significa que todo vamos a ir acumulando para ir reinvirtiendo en el mismo negocio. ¿Qué significa eso? La utilidad retenida del periodo anterior, más las utilidades del periodo, lo vamos a retener para tener nuevas inversiones. Y eso la replicamos en hecho. Entonces, estamos asumiendo de que no vamos a distribuir dividendos durante los próximos 5 años, hasta que por lo menos nos recuperemos de los problemas que tenemos. ¿Ok? Con eso ya tenemos total patrimonio, replicamos, y esto a la derecha, total pasivo más patrimonio. ¿Ok? Ahora bien, ustedes pueden ver de que tiene que cuadrar activo más total pasivo, ¿no? Entonces, esto de acá, le damos por ahí. No cuadra, efectivamente no cuadra, como ustedes pueden ver. No cuadra, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué cuenta nos falta del activo corriente? Caja y banco, ¿no? Caja y banco. ¿Ok? Esa es la cuenta que nos falta. Entonces, aquí están nuestros supuestos. Esto no sé para qué quiero. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos por aquí. El activo es igual pasivo más patrimonio. El pasivo más patrimonio lo tenemos completo, como ustedes pueden ver. Lo que nos faltaría son una cuenta del activo. Entonces, desglosamos la cuenta del activo. Activo es igual al activo corriente más el activo no corriente. Eso es igual al pasivo más patrimonio. ¿Ok? Nosotros volvemos a analizar nuevamente las cuentas del activo no corriente. Están completas prácticamente. Como ustedes pueden ver, están completas del activo no corriente. Es decir, todo ya están completas. Lo que nos falta es una cuenta del activo corriente, que es la caja y banco. Entonces, vamos a desglosar la cuenta del activo corriente. Eliminamos esto, ahí está. Entonces, desglosamos. Activo corriente está compuesto por caja y banco, más cuentas por cobrar, más inventarios, más activo no corriente, y eso es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, ¿qué cuenta necesitamos despejar? Necesitamos despejar la cuenta que se llama, no sé qué puse aquí, A y B. Es caja y banco. La cuenta caja y banco. Ese es lo que nos falta. ¿Ok? Despejamos entonces. Caja y banco va a ser igual. ¿A qué? Al pasivo más el patrimonio menos cuentas por cobrar menos inventarios y menos activo no corriente. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros vamos a determinar la cuenta de caja y banco. Entonces nos vamos por aquí. Sí. Caja y banco va a ser igual. Dice pasivo y patrimonio, que son 5.206.000, menos cuentas por cobrar, menos inventarios, menos activo no corriente. Y listo. Ya tenemos el balance general proyectado. Fíjense la proyección. Ahora, una vez que ya hemos proyectado, podemos volver a hacer el análisis para ver cómo nos encontramos para nuestra proyección. Pero fíjense cómo hemos recuperado caja y banco de lo que estaba disminuyendo periodo a periodo, simplemente con mover prácticamente, cobrar y vender. Mire, 2 millones de efectivo, 2 millones, 2 millones, 3, hasta 3 millones, ¿no? Entonces, se recupera bastante la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a volver a hacer el análisis. ¿Ok? Vamos a volver a hacer el análisis. No sé si podríamos volver a mantener aquí. Sí, podemos hacerlo aquí mismo, ¿no? Podríamos hacerlo aquí mismo. Para no estar, o comparar. A ver, no, vamos. Movemos, copiamos, mover o copiar, crear una copia. Mover al final para no mezclarlo, ¿no? Entonces vamos a colocar razones financieras
Pueden hacer análisis vertical y horizontal también. Por si acaso en su proyecto final tienen que hacerlo. Todo lo que hicimos para el histórico tienen que hacerlo para lo planificado, ¿ok? Solamente hoy yo voy a hacer las razones simplemente por cuestiones de tiempo, obviamente que no, ya no tenemos mucho, ¿ok? Entonces vamos a colocar razones de las proyecciones. Proyección. Ahí está. Ok, entonces aquí vamos a cambiar. Estamos proyectando para el 2024. Hacia adelante. Y vamos a ver. Estos son para 5 años, ¿no? Esto de acá, entonces, chao. Ahí está. Control C. De aquí. Por acá. Y por acá. Entonces, lo más recomendable siempre es bueno eliminar porque si sobretrabajamos sobre encima de ellos podemos cometer errores. Entonces, es mejor eliminar. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Vamos con liquidez corriente. Vamos a ver la mejoría de este índice. A ver. Activo corriente dividido entre pasivo corriente. 4.7 veces. Prueba ácida. Activo corriente. Menos inventarios entre pasivo corriente. 3.9. Vamos con liquidez de efectivo entre pasivo corriente. En porcentaje es muy alto, entonces coloquemos en valores, ¿no? Por ahí es mucho más fácil de interpretar. Cuando son valores muy pequeños, cercanos a cero, es lo mejor en porcentajes. Ahí está. Miren, ¿cómo mejoramos en el tema de la liquidez? Esta empresa tiene capacidad de pago, pero la capacidad de pago está en efectivo, ya no en cuentas por cobrar e inventarios como estaba anteriormente. Fíjense, ahora con el efectivo, por cada, vamos a poner acá, a ver, ¿dónde está? Aquí. Por cada $1 de deuda a corto plazo, yo tengo en efectivo, en cash, en money, $2. Entonces, si pago ese $1 de deuda que debo, me va a quedar $1 todavía para seguir haciendo operación. ¿Ok? Entonces, incluso podríamos decir todavía que esta empresa a futuro, si nosotros mejoramos como lo estamos haciendo en este momento, con las proyecciones, por otra cosa es proyectar y otra cosa es ejecutar, ¿no? Entonces, lo que se proyecta, lo que se presupuesta, tenemos que ejecutarlo al pie de la letra. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, podemos decir que vamos a tener incluso exceso de liquidez. Es decir, vamos a tener más dinero de lo que necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Todo ese exceso de liquidez vamos a invertir en valores negociables de corto plazo. Es decir, vamos a colocarlo, por ejemplo, en DPF, que me genere una rentabilidad que en este momento está bastante atractivo por las entidades bancarias, entre el 6 y el 7%. Con futuro creo que paga 6.5 6 o 7%. Entonces, imagínense, en vez de en cuenta corriente, ese efectivo que no vamos a utilizar, pues lo invertimos en DPF de corto plazo, que puede ser 30 días, 60 días, 90 días, dependiendo por cuánto tiempo no vamos a utilizar ese liquidez. Entonces, fíjense la mejoría que se va viendo en los resultados. Entonces, antes había capacidad de pago, pero esa capacidad de pago obviamente no estaba en efectivo, estaba en cuentas por cobrar e inventarios. Entonces, si no cobrabas y no vendías, no podías cumplir tu compromiso. Ahora sí, con efectivo simplemente tienes más de lo que debes. ¿Ok? Vamos con el activo, con el capital de trabajo neto. Activo corriente menos pasivo corriente. Activo corriente menos pasivo no corriente. A ver qué estoy haciendo. Pasivo no cuenta acá. Bueno, menos. No, ya me perdí. Ahí está. 3 millones tengo de activo corriente después de pagar. No sé si hice bien. Vamos a ver. No sé si hice bien algo. Se me vino algo a la cabeza y cambié esto.
Ahora sí, sí, efectivamente es 3 millones después de cubrir todas las obligaciones de corto plazo. Es decir, tengo recursos adicionales después de cubrir mis obligaciones de corto plazo. ¿Para qué? Para seguir invirtiendo en el negocio, para poder pagar las deudas o para poder financiar nuevas sucursales que queramos abrir para exhibir y acercarnos al cliente. O sea, ahora hay recursos, ¿no? Hay recursos. Continuemos, vamos con el tema de las razones de apalancamiento. Vamos a ver cómo se conforma ahora la estructura de capital. Pasivo total dividido entre activo total. Pasivo total dividido entre activo total. 64%. Fíjense, de 64 disminuye a 59, 52, 46, 41. Ojo, no se olviden, ¿a qué se debe eso? Estamos pagando las deudas, no nos estamos endeudando, sino estamos pagando. Es decir, hemos dejado de tener financiamiento, lo contrario que estamos haciendo es pagando. Por lo tanto, va disminuyendo, fíjense la estructura. En el 2024, los activos van a ser financiados el 64% con acreedores, pero eso cae al 2028, simplemente vamos a tener un 41%. Prácticamente se va a revertir la situación. Si el 64% está siendo financiados con acreedores, entonces la diferencia está siendo financiado con patrimonio. Con patrimonio. Y fíjense aquí abajo. Por ahí deberíamos ponerlo, ¿no? Pero no lo pusimos ese índice. Ahí está, miren. En el 2028 desde el 2027 prácticamente se revierte la situación. Ahora los activos son financiados el 54% con patrimonio y el 46% con acreedores. En el 2028, 41% de los activos son financiados con acreedores y el 59%. Revertimos la situación. Ahora podemos decir que la empresa es de los accionistas en estos últimos 2 años. Ya no es de los acreedores, ¿no? Porque revertimos esa situación. ¿Ok? Calidad de la deuda. Vamos a ver cómo estamos con calidad de la deuda. Pasivo corriente dividido entre pasivo total. Pasivo corriente dividido entre pasivo total. 25% son las obligaciones que tenemos a corto plazo. Obviamente eso va a ir creciendo porque no está aumentando las deudas de largo plazo, sin embargo estamos pagando, eso va un poquito, ¿no? Pero no va a haber problema en este caso porque pues, tenemos dinero para pagar, ¿no? Tenemos dinero, como diría el veniano, hay plata. Así que no hay problema con eso. ¿Ok? Vamos con el tema del apalancamiento. El riesgo que estuvimos corriendo. A ver, activo total dividido entre patrimonio. Activo total dividido entre patrimonio. El apalancamiento es 2.8 y va bajando, ¿no? Ahora significa que por cada dólar de patrimonio, en el 2028 vamos a tener invertidos en activos 1.7, ¿no? Entonces, ya no estamos prácticamente dependiendo de los recursos de acreedores, sino prácticamente ya los recursos son nuestros, ¿no? Índice de cobertura, a ver, vamos a ver con índice de cobertura, cuántas veces puedo pagar los intereses, utilidad operativa, cuenta de resultado, utilidad operativa, dividido entre interés. No estamos mal. Utilidad operativa es 870,000 dividido entre interés. Ahí está. Tenemos 3. A ver. Y ya estamos, fíjense, habíamos dicho que mientras más utilidad operativa tengamos para pagar por cada dólar de interés, es mucho mejor. Y vamos mejorando periodo a periodo. 3, 4, 5, 6, 8. Mientras más utilidad tenga para pagar los intereses, es mucho mejor. ¿Ok? Muy bien. ¿Pueden ver la mejoría que se está teniendo? Vamos con los plazos promedios de inventarios, cobros y pagos. Esto no valdría la pena de su cálculo porque ya lo tenemos, porque vamos a llegar al mismo resultado. Fíjense, inventarios. ¿Dónde están los inventarios? Están aquí. Por 360 dividido entre costo de ventas, ¿no? Entre costo de ventas.
Entonces habíamos dicho que vamos a mover mercadería cada 90 días. Y aquí está. Porque eso lo dijimos en supuesto, pues, ¿no? Vamos a mover mercadería o renovar mercadería cada 90 días. Ya teníamos planificado. Entonces, si nosotros cumplimos eso a rajatabla, estos son. Lo mismo con el plazo promedio de cobro. El plazo promedio de cobro es cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar por 360 dividido entre ventas. Ahí está. Los 30 días, prácticamente, ¿no? Plazo promedio de pago de la misma manera. 60 días. Cuentas por pagar. ¿Dónde estás? Cuentas por pagar. Estás por 360 dividido entre ¿qué? Entre las compras. Las compras las tenemos en supuestos. Y ahí están los 60 días. ¿Listo? Ahora si quiere al proveedor le decimos, mira, bájeme de precio y te pago en 30 días. ¿Tenemos la posibilidad de hacer eso? Pues tenemos, porque con recursos contamos. Dinero hay. Dinero hay. Entonces, podemos incluso nosotros jugar con los precios, es decir, bájeme de precio, pero te pago en 30 días, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos poder de negociación con el proveedor. Como dicen por ahí, con el dinero baila él. ¿Quién? Ahí está. Vamos con el ciclo de efectivo. A ver, ¿cuántos días tarda en volver el efectivo a la empresa con estas nuevas políticas que tenemos? En realidad no nuevas políticas, prácticamente lo que estamos haciendo es cumplir lo que estaba escrito. Lo que pasa es que no se estaba cumpliendo anteriormente. Plazo promedio de inventario más plazo promedio de cobro menos plazo promedio de pago. 60 días. Ahora voy a tener recursos inmovilizados por más, no por más de 60 días. Es decir, 3 meses. Es decir, para 3 meses necesito mantener una cantidad X de dinero. ¿Qué significa eso? Que los recursos invertidos en capital de trabajo van a demorar en volver a la empresa 2 meses. En 60 días estarían volviendo los efectivos. ¿Ok? Antes prácticamente, ¿cuánto teníamos? 91 días, 194. Harta la diferencia, ¿no? ¿Cómo es la mejoría que se nota? Vamos con la rotación de activos. ¿Cuántas veces vendemos por cada dólar de invertidos en activos? Ventas entre activos. Ventas entre activos. Ahí está. 1.5 veces, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8. Nuestro objetivo era llegar a 2, no hemos llegado, pero estamos cerquita. Estamos cerquita, estamos ahí. Estamos ahí. Estamos como la selección boliviana. Jugamos bien, pero nos falta el centavo para ganar, ¿no? Ya estamos cerquita. Ya hemos mejorado bastante a comparación de nuestro histórico. Fíjense, de 1.1 lo habíamos dejado, ¿no? Hay una alerta. Ahora vayamos con los márgenes. Margen bruto, utilidad bruta. Cuenta de resultado, utilidad bruta dividido entre ventas. 40%. Margen operativo. Utilidad operativa dividido entre ventas. 11%. Eso es. Sí, eso es, ¿no? 11%. Vamos con el margen neto. Utilidad del periodo dividido entre ventas. Miren los márgenes. No hemos podido mejorar mucho porque no hemos, fíjense, no hemos ajustado mucho los costos. Sería bueno ajustar algo más, pero ya hay algo, ¿no? Antes estuvimos en cuánto. En margen neto estuvimos en 5%. Ya estamos 5, 6, 6, 7, 7. Algo estamos mejorando. Entonces tenemos todavía para mejorar en tema de costos, administración de costos y gastos operativos. Vamos con la rentabilidad.
sobre los activos, sobre el total de inversión. Utilidad del periodo dividido entre los activos. 8%. Y ya no, se ve la mejora, fíjense, 8% es mejor a lo que me está ofreciendo ya el Banco Ecofuturo, que es por un DPF 6.5% o 7%. Entonces ya estamos por encima de ello. Entonces ya es mucho más atractivo invertir o seguir o mantener nuestras inversiones en este negocio. Vamos con el ROE. Utilidad del periodo dividido entre patrimonio. 22%. 23, 23, 23 y 22. Ya obviamente hemos mantenido ese rango, ¿no? Ese rango. Estuvimos en 24 el último periodo, pero hemos caído en 2 puntos, pero lo bueno es que se ha mantenido por encima del 20% la rentabilidad para los accionistas. Anteriormente era bastante inestable, estábamos en 15, 5, 4, 10, 8 y 24. Pero nosotros hemos estabilizado eso, que la rentabilidad esté por encima de los 20%, que es bastante atractivo comparando con las alternativas de inversión que están disponibles en el mercado, desde caja de ahorro, DPF, bonos, trading, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ahora lo mismo, el análisis Dupont creo que ya se calcula automáticamente. A ver, esto viene de aquí arriba. Sí, efectivamente está ahí, ¿no? Entonces, ¿a qué se deben las rentabilidades? Ahora ya no es a que estamos arriesgando bastante por el tema del apalancamiento. O sea, ya no se debe a los recursos ajenos que estamos utilizando, porque eso lo hemos bajado. Ahora tenemos menos riesgo que anterior, pero obviamente hemos mejorado el tema de la administración de los activos. Es decir, por cada dólar invertido estamos generando más ventas ahora. Estamos utilizando de la mejor manera nuestra capacidad instalada. Y con una leve mejoría en los márgenes netos, es decir, eficiencia económica y eficiencia operativa. En este caso se debe a la eficiencia operativa, ¿no? Entonces nos faltaría mejorar aún más en la eficiencia económica, ¿no? En la eficiencia económica. Entonces, si nosotros mejoramos en esa situación, obviamente estos resultados van a ser mucho más atractivos de lo que están actualmente. Obviamente ya no estamos corriendo tanto riesgo que antes, porque ahora los activos ya son nuestros, ya no son los acreedores, porque ya hemos revertido la situación, ¿no? Hemos revertido, porque fíjense, ahora los acreedores simplemente en el 2028 estaríamos dando un 41%, y nosotros somos con mayoritario del 59%. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si mejoramos la eficiencia económica? Es decir, mejoramos el tema de la administración de los costos. Nos vamos a supuestos, vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar un poquito. Fíjense aquí, podemos ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos una meta de que el costo de ventas represente un 50%? Entonces, obviamente, con esto va a haber una mejoría sustancial, ¿no? Ya estamos hablando con un ROE del 41, 34, 30, 27 y 25. Fíjense la mejoría que se da. Y los márgenes aumentaron prácticamente al 13%, 14 y 15. Estamos por encima del 10%. Por encima del 10%. ¿No? Entonces, así nosotros podemos ir mejorando a futuro. Entonces, para eso nos sirve el análisis financiero. Primero, para detectar cuáles son los problemas que se está teniendo o se ha tenido en este caso, porque son históricos, y ya no cometer los mismos errores a futuro. Es decir, primero sabemos cuál es la salud financiera y esto hemos visto que le hemos encontrado a la empresa prácticamente con serios problemas. Con la planificación hemos mejorado bastante, pero podríamos hacer algunos ajustes más para seguir mejorando. ¿Ok? Preguntas, consultas, hasta aquí.
¿Qué les pareció el análisis y la planificación? Prácticamente este es el proyecto final que tienen que hacer la mitad de los grupos, ¿no? Un análisis y una planificación. ¿Ok? Bien, les consulto de manera rápida. Son las 9:30, tenemos media hora. ¿En media hora quieren hacer el estado de flujo de efectivo o prefieren despejar dudas de su proyecto final? Les doy a esa elección. A ver, ¿qué dice la mayoría? Ya se durmieron, Lice. Ya se durmieron, no quieren hablar, ¿no? Ok, vamos a pararlo aquí entonces. Entonces, eso es todo el contenido de este diplomado, jóvenes. Hemos iniciado con matemática financiera, hemos visto operaciones simples, operaciones compuestas, anualidades, sistemas de amortización, el que utilizamos el día a día. Entonces, todas esas herramientas utilícenlo para tomar decisiones. Entonces, cuando ustedes van a una casa comercial y les dicen, esto es el precio de lista, pero si no tiene para comprarme al contado, cómpreme al crédito y me pagas un monto de dinero de manera mensual durante 2 años. Entonces, usted tiene la opción de analizar esa situación que le están ofreciendo versus el comprar al contado. Si no tiene los recursos para comprar al contado, entonces puede obtener financiamiento por otra vía, que posiblemente sea mucho más barato a lo que le están ofreciendo en la misma casa comercial. ¿Ok? Entonces, la matemática financiera prácticamente nos ayuda a tomar decisiones de manera más acertada para poder, obviamente, minimizar mis costos. ¿Ok? Luego evaluamos proyectos de inversión, hemos visto los indicadores financieros, para aceptar o rechazar un proyecto, ¿no? Y hemos construido un flujo de caja. ¿Cómo se construye un flujo de caja? Porque para poder evaluar un proyecto, primero hay que construir el flujo de caja, ¿ok? Luego recién aplicamos los indicadores que vimos. Y en esta segunda parte hemos visto el tema de análisis financiero que nos permite saber cuál es la salud financiera de la empresa en la que se encuentra. Con esa información que nos proporciona el análisis financiero, hemos terminado en proyectar para los siguientes 5 años. Obviamente mejorando los problemas que ha venido teniendo la empresa, ¿no? Entonces, como estamos a futuro, pues podemos encaminarnos, solucionar los problemas y mantener las cosas buenas que estaba haciendo la empresa. Entonces, pero ustedes hemos visto que hubo más problemas que buenas cosas, ¿no? Entonces, pero hemos solucionado esto para la planificación y estos son los resultados que ustedes han visto, que ahora podemos decir que tenemos liquidez, es decir, tenemos solvencia a corto plazo. Y le podemos decir con mucho orgullo de que esa solvencia a corto plazo está en cash, está en money. Así que con ese dinero podemos invertir e incluso pensar en abrir una nueva sucursal. Tenemos dinero para hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso es, jóvenes, todo el avance. Voy a parar la grabación aquí. Si alguien tiene alguna consulta, adelante.